Todo empezó con una pregunta tan simple como devastadora. ¿Ese no es tu marido? Estaba en una terraza del barrio del Carmen, un viernes por la tarde, tomando algo con mis compañeras de trabajo. Hacía buen tiempo, así que la plaza estaba llena. Al levantar la vista, lo vi, Javier. Mi marido. Cruzando la plaza, con una mujer. Iban cogidos de la mano. Ella se reía de algo, él llevaba esa cara que hace cuando se siente especial. Esa cara que ya no me ponía a mí. Me quedé paralizada. Durante unos segundos, pensé que no podía ser él. Que era alguien que se le parecía. Pero no. Era él. Y no me había visto. Caminaban como si estuvieran solos en el mundo. Cuando entraron en un pequeño hotel boutique que hay a unos metros, supe que no era una cena inocente. Supe exactamente lo que estaba pasando. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que sentí. Alivio. Porque en ese momento me di cuenta de que ya no lo quería. O al menos, no como antes. Me di cuenta de que llevaba tiempo deseando otra vida. Una donde no tuviera que fingir que todo estaba bien. Una donde no sintiera que me estaba apagando poco a poco. Volví a sentarme. Me bebí el vermut de un trago. No dije nada. No lloré. No me levanté a seguirlos. Solo sonreí. Porque sabía algo que Javier no sabía, que yo también tenía un secreto. Y el mío iba mucho más lejos que una escapada a un hotel del centro. No me enteré porque olí un perfume raro ni porque encontré un mensaje escondido. Me enteré porque Javier no sabe mentir bien. Siempre ha sido de esos que cuando ocultan algo no pueden mirar a los ojos, y desde hace semanas cada vez que le hablaba, él respondía mirando a la pared, al suelo o directamente salía de la habitación. Yo lo notaba, claro, pero no decía nada. No por miedo, sino porque ya no me importaba lo suficiente. Empecé a observarlo como quien mira una película aburrida esperando que pase algo. Y pasó. El sábado por la mañana, Javier dijo que se iba al Decatlón a comprarle unas zapatillas a Lucía. Lo dijo como quien se acuerda de algo importante en mitad del desayuno. Ni siquiera se molestó en inventarse una excusa más creíble. Lucía ya tenía zapatillas nuevas. Se las habíamos comprado hacía 3 semanas. Le dije que vale, que si necesitaba algo más que lo anotara. Se fue rápido, sin despedirse bien, olvidando las llaves del coche y volviendo a buscarlas sin siquiera saludar de nuevo. Hasta Lucía lo notó. Mamá, dijo mi hija, papá está raro. Le contesté que seguramente estaba cansado. Apenas pasaron 10 minutos cuando recibí un mensaje en el grupo de madres del colegio. Era una foto, un poco borrosa, pero clara. Una de las madres trabajaba en un café cerca del centro y había visto a Javier entrando en el mismo hotel de la noche anterior, el mismo al que lo vi entrar con esa mujer. Me lo mandó sin intención de causar daño, solo con el típico comentario de me ha parecido verlo. Yo no dije nada, ni respondí. Solo me quedé mirando la pantalla. No porque me doliera, sino porque no podía creer que fuera tan torpe. Ni siquiera cambió de sitio. Ni siquiera intentó disimular. Volvió a casa al mediodía. Traía una bolsa del Decatlón en la mano con unas zapatillas claramente de adulto. Las dejó sobre la mesa y dijo que se había confundido de talla. Le dije que no pasaba nada. Lo observé mientras se quitaba los zapatos, se ponía sus zapatillas de estar por casa y se tiraba en el sofá como si nada. Me dio un poco de asco. No por la traición, sino por la pereza de todo. Por la flojera con la que estaba gestionando su infidelidad. Me preguntó si había pasado algo, y le dije que no, que todo bien, que íbamos a comer en 1 hora. Se fue a la ducha. Esa noche lo esperé despierta. Cuando salió del baño, le pedí que se sentara.
No me alteré. Ni levanté la voz. Le hablé como si estuviéramos planificando el supermercado. Le dije que ya sabía lo del hotel, que lo había visto yo misma el día anterior y que además una amiga me lo había confirmado esa mañana. Se quedó en silencio. Lo miré. No tenía cara de arrepentido ni de nervioso. Parecía simplemente atrapado, como un niño al que descubren haciendo trampa en un juego. No dijo nada durante casi un minuto. Después soltó un lo siento, bajito, como si no quisiera que nadie lo oyera. No pregunté por qué. No me interesaba el motivo. Me levanté, fui a la cocina, saqué una botella de vino, serví 2 copas y volví al salón. Le tendí una. Bebió. Yo también. Le pregunté si quería contarme algo más. Dijo que era alguien que conocía del gimnasio, que no sabía cómo había pasado, que había sido todo muy rápido. Le dije que no hacía falta que mintiera más, que me daba igual. Ahí se quebró un poco. Me miró por fin a los ojos y dijo que se sentía vacío desde hacía tiempo, que no sabía cómo arreglar lo nuestro, que pensaba que yo también estaba distante. Le dije que tenía razón. No me levanté ni lloré. Solo seguí bebiendo. Le dije que no iba a echarlo de casa, que Lucía no tenía por qué enterarse de nada todavía, pero que él y yo habíamos terminado. Le expliqué que ya no lo quería como antes, que hacía meses que me sentía desconectada, que lo de Mauro no había sido un accidente. Ahí sí se sorprendió. Me preguntó quién era. Le dije que no era asunto suyo. Que si él podía follarse a una desconocida en un hotel de 3 estrellas, yo podía acostarme con alguien que me tratara bien y que sabía escuchar. Me llamó hija de puta. Me reí. No por orgullo, sino porque nunca lo había visto tan ridículo. Se fue a dormir al sofá esa noche. Yo dormí como hacía tiempo no dormía. Profundo. Tranquila. Sabiendo que por fin todo había salido a la superficie. Sin gritos. Sin escenas. Solo con una claridad incómoda pero necesaria. Todo estaba roto. Y lo sabíamos los dos. La diferencia es que yo no tenía miedo de decirlo en voz alta. La mañana siguiente fue tensa desde que nos levantamos. Él preparó café, pero no me preguntó si quería. Yo me senté con Lucía en la mesa del comedor a repasar su tarea de lunes. Javier nos miraba desde la cocina como si ya no supiera qué hacer en esa casa. Intentó participar, dijo algo sobre los deberes, pero su voz sonaba desubicada. Lucía ni lo escuchó. Cuando terminó, se fue a su habitación a jugar, y en cuanto se cerró la puerta, Javier se giró hacia mí con cara de querer hablar. Le dije que si tenía algo que decir, lo dijera de una vez. Me preguntó si seguía viendo a Mauro. Le respondí que sí. Me miró con rabia, pero no dijo nada al principio. Caminó por el salón, se detuvo, me miró otra vez y dijo que no podía creer que yo fuera capaz de hacer algo así. Esa frase me pareció tan absurda que me reí en su cara. Le dije que había visto con mis propios ojos cómo se metía en un hotel con una mujer que no era yo, y aún así tenía la cara de preguntarme cómo podía ser capaz de hacer lo mismo. Él no se rió. Tampoco se disculpó. Dijo que su caso era diferente, que fue un error, algo que no tenía intención de repetir, que estaba confundido. Le pregunté cuántas veces había repetido ese error. Bajó la cabeza, y cuando no respondió, entendí que no era una sola vez. Le dije que no me hiciera perder más el tiempo, que al menos tuviera la decencia de no mentirme. Entonces cambió el tono. Empezó a gritar, a decir que yo había destruido la familia, que lo que había hecho era mucho peor porque lo había hecho con plena conciencia, que lo mío era una traición planificada. Le pregunté si llevaba la cuenta de las veces que me ignoró durante estos años,
Si recordaba los fines de semana en los que yo tenía que organizar todo sola mientras él se encerraba en su despacho con cualquier excusa. Si sabía lo que era compartir una cama con alguien que ni siquiera te mira. Me contestó que la rutina no era excusa para follarse a otro. Le respondí que entonces él no tenía excusa de ningún tipo, porque además de follarse a otra, ni siquiera tuvo el valor de asumirlo hasta que lo descubrí. Le dije que si quería jugar a ver quién era el peor, que ya había perdido desde el primer día que decidió que nuestra relación no valía la pena cuidarla. La discusión fue subiendo de tono hasta que escuchamos la puerta de la habitación de Lucía. Ambos nos callamos. Ella salió con cara de susto y nos preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estábamos hablando fuerte. Javier quiso abrazarla, pero ella se fue al baño sin mirarlo. Se quedó de pie en el salón sin saber qué hacer. Yo me fui a la cocina a preparar algo para comer. No hablamos más ese día. Por la noche, se sentó a mi lado en la cama. Me pidió que lo escuchara. Dijo que no quería que todo terminara así, que aún podíamos intentar arreglarlo. Me preguntó si aún sentía algo por él. Le dije que sí, pero que no era amor, que era algo más parecido al respeto que se tiene por alguien que fue importante en tu vida. Me preguntó si estaba enamorada de Mauro. Le dije que no, pero que me sentía bien con él, que me hacía sentir vista. Dijo que eso era una fantasía, que la vida real no es así, que lo mío con Mauro era una escapatoria. Le dije que tal vez tenía razón, pero que al menos esa fantasía no dolía como la realidad que habíamos construido juntos. Se quedó en silencio. Después dijo que no podía soportar la idea de otra persona tocándome. Que le daban ganas de romperle la cara. Le respondí que si quería sentir celos, que se los ganara. Que una persona no se convierte en propiedad por firmar un papel. Que a mí también me dolió verlo entrar a ese hotel con otra mujer, pero que tuve la decencia de no ir a armar una escena. Que no lo humillé, ni lo expuse. Que si quería respeto, tenía que empezar por respetarme. Entonces cambió la cara. Ya no estaba enojado. Estaba derrotado. Me pidió perdón, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Por no saber cuidar lo que teníamos. Por haber asumido que yo siempre estaría ahí. Le dije que no podía prometerle nada. Que no sabía si quería seguir con él. Que necesitaba tiempo, pero no para pensar, sino para recuperar algo de mí misma. Me preguntó si eso significaba que lo iba a dejar. Le dije que significaba que ya no le debía explicaciones. Que mientras él se acostaba con otra, yo también tenía derecho a rehacer mi vida como me diera la gana. Se fue de la habitación sin decir nada más. Esa noche durmió en el sofá otra vez. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pensar en nadie más que en mí. La venganza de Javier no fue ruidosa ni inmediata. No fue de esas que se gritan o se lanzan con rabia en medio del salón. Fue calculada, silenciosa y metódica, como si la hubiera estado pensando durante semanas, aunque lo más probable es que le surgiera por puro orgullo herido. Todo empezó 3 días después de aquella conversación en la habitación. No volvió a dormir en el sofá. Se instaló en la habitación de Lucía, diciendo que era temporal, que así evitábamos que escuchara nuestras discusiones. Yo no me opuse, no porque me pareciera buena idea, sino porque ya no me interesaba discutir por nada que no fuera estrictamente necesario. Durante esos días se mostró extrañamente amable. Se ofrecía a llevar a Lucía al colegio, preparaba cenas, incluso lavó el coche, algo que no hacía desde hacía meses. Parecía un padre modelo. Lo dejé hacer. A veces la mejor manera de entender a alguien es simplemente dejarlo actuar sin obstáculos. El viernes por la tarde, Mauro me escribió diciéndome que tenía entradas para un ciclo de cine italiano en el centro y que sí me apetecía ir. Le dije que sí. Javier lo escuchó, porque lo dije sin ocultarlo mientras preparaba la merienda.
No dijo nada. Solo me miró de reojo. Me duché, me vestí y salí a eso de las 7. Estaba en la acera esperando el coche de Mauro cuando vi que Javier se asomó por la ventana. No me molestó. Me daba igual que viera con quién salía. Cuando volvimos, pasadas las 11, me encontré con que el portal ya no abría con mi llave. Pensé que era un fallo, pero al mirar el telefonillo, vi que el mío estaba desactivado. Tuve que llamar. Javier me abrió desde el interfono. Subí sin entender nada. Me recibió con una cara de falsa tranquilidad que me hizo pensar que algo no iba bien. Me dijo que había cambiado la cerradura. Le pregunté si se había vuelto loco. Me dijo que no, que la vivienda era suya, que estaba a su nombre, y que ya había consultado con un abogado. Me explicó que, como no estábamos legalmente separados, él podía tomar decisiones respecto al domicilio mientras no hubiera violencia o desalojo forzoso. Que no me estaba echando, pero que si quería entrar, tenía que pedírselo. Pensé que era una broma. Le dije que no tenía sentido, que vivíamos juntos, que teníamos una hija. Respondió que Lucía podía quedarse con él esa noche, que la habitación estaba lista para ella. Me dijo que no tenía problema en dejarme entrar, pero que antes quería que firmara un documento en el que reconocía que había tenido una relación con otro hombre durante el matrimonio. Que no era un documento legal, solo algo simbólico, pero que para él era importante. Me reí. Le dije que no firmaría nada, que si quería venganza, que fuera más creativo. Me lanzó el documento. No lo agarré. Lo dejé caer al suelo. Me giré, salí y fui a casa de una amiga. Al día siguiente recogí mis cosas mientras él no estaba. Había dejado la puerta abierta. Tomé lo básico. Ropa, portátil, papeles del trabajo, unos libros de Lucía. No toqué nada suyo. No hice escena. Lucía me abrazó cuando me fui, con esa cara que tienen los niños cuando no entienden del todo lo que está pasando, pero saben que nada volverá a ser como antes. Le dije que la vería pronto, que podíamos hablar todos los días. Me prometió que me llamaría después de cenar. Me fui con el mismo bolso con el que había llegado a esa casa hace 10 años. La semana siguiente fue una lluvia de correos. Javier me envió extractos bancarios, números de cuentas, gastos compartidos. Me dijo que quería dividirlo todo antes de meter abogados. Que prefería hacerlo civilizadamente. Le dije que estaba de acuerdo. Entonces vino lo inesperado. Había vaciado una de las cuentas conjuntas. No era una gran suma, pero era una cuenta donde ambos ingresábamos dinero desde hacía años. Le escribí. Me contestó que había sido una compensación personal. Que había hecho los cálculos. Que yo me había ido. Que él había asumido el daño moral. Que si quería discutirlo, que hablara con su abogado. Ese fue el punto de quiebre. Le dije que no íbamos a hablar más como pareja. Que si quería tratarme como enemiga, entonces que se preparara para un divorcio como los que él mismo había visto en las películas. Que no pensara que iba a quedarme llorando en un sofá mientras él repartía castigos a su antojo. Empecé a documentarlo todo. Entradas, salidas, fechas, movimientos de dinero, conversaciones grabadas con su tono pasivo-agresivo. Contacté a una abogada. Le conté todo, sin adornos. Me dijo que lo tenía fácil, que en los papeles yo podía quedar mucho mejor de lo que Javier imaginaba. No por la infidelidad, que legalmente ya no contaba como antes, sino por la forma en que él estaba actuando. Había dejado pruebas de manipulación, control financiero y una posible coacción. Le dije que no quería destruirlo, solo que entendiera que su pequeña revancha no le iba a salir gratis. Javier todavía no lo sabe, pero su jugada fue el mayor error que pudo cometer. Creía que tenía el control.
que yo iba a entrar en su juego. Pero esta vez, el que subestimó fue él. No nos volvimos a ver hasta una semana después de que mandara la primera notificación oficial del proceso de divorcio. Javier pidió una reunión en persona, en un sitio neutral, un parque cerca de donde vivíamos. Acepté, no por cortesía, sino porque necesitaba decirle las cosas sin interrupciones ni pantallas de por medio. Llegó primero, como siempre, puntual y con cara de no haber dormido bien. Yo llegué con unos minutos de retraso, sin prisa, sin necesidad de demostrarle nada. Nos sentamos en un banco alejado de los juegos infantiles. Lo primero que dijo fue que me veía cambiada. No respondí. Solo esperé a que dijera lo que realmente había venido a decir. Me preguntó si estaba segura de seguir adelante con el divorcio. Le dije que sí. Me preguntó si ya no había ninguna posibilidad de arreglar lo nuestro. Le dije que no. Me preguntó si seguía viéndome con Mauro. Le dije que eso ya no era asunto suyo. Se quedó callado unos segundos y luego dijo que lo había pensado mucho, que había leído mis mensajes con el abogado, que sabía que legalmente yo tenía más posibilidades de quedarme con casi todo, y que aún así, quería arreglarlo sin hacernos daño. No entendí qué significaba eso exactamente. Le pregunté si quería negociar. Dijo que no, que quería hablar como personas, no como enemigos. Le recordé que él había empezado esa guerra con las cuentas y la cerradura. Bajó la cabeza, admitió que fue una reacción impulsiva, que se sintió humillado y que necesitaba recuperar el control de algo. Me pidió disculpas por eso. Por primera vez desde que todo empezó, su voz sonaba sincera. Le dije que lo que más me dolió no fue que se acostara con otra, sino que pensara que tenía derecho a castigarme como si yo fuera su propiedad. Que me tratara como una intrusa en mi propia casa, como si todo lo que habíamos construido juntos le perteneciera solo a él. Me dijo que lo entendía, que se había dejado llevar por la rabia, por el miedo a perder todo. Le pregunté si todavía creía que me perdió por culpa de Mauro. Me dijo que no, que ahora sabía que me había perdido mucho antes, que lo de Mauro solo fue el último empujón. Hablamos largo rato. Sobre cómo llegamos a ese punto, sobre cómo fuimos ignorando las señales, sobre cómo dejamos que la rutina y la falta de comunicación se convirtieran en distancia. Le dije que yo también fallé, que muchas veces preferí callar antes que discutir, que me guardé cosas por comodidad, por no abrir grietas que sabía que no íbamos a saber reparar. Me dijo que muchas veces notó mi frialdad, pero que no supo qué hacer con eso, que pensó que se pasaría, que era una mala racha. Le dije que sí, que al principio lo era, pero que cuando vi que él no hacía nada por cambiarlo, dejé de intentarlo yo también. Que me sentí sola durante años y que ya no quería volver a sentir eso con nadie. Me preguntó qué iba a pasar con Lucía. Le dije que eso era lo único que aún me dolía de verdad. Que sabía que la separación la iba a afectar, pero que al menos tendría padres que no se mentían ni se ignoraban. Le dije que teníamos que ser adultos y organizarnos para que ella sintiera que seguía teniendo una familia, aunque no fuera bajo el mismo techo. Asintió, me pidió que lo ayudara a explicárselo. Le dije que sí, que lo haríamos juntos, pero sin dramatismo ni discursos falsos. Que solo le diríamos la verdad con palabras simples. Que papá y mamá ya no eran pareja, pero que los dos la querían igual. Nada más. Nada menos. Hubo un silencio incómodo después de eso. El tipo de silencio que ya no se puede llenar con nada. Él me miró, como si todavía no entendiera del todo en qué momento se había derrumbado todo. Yo lo entendía perfectamente. No fue de golpe. Fue día a día. Con cada frase no dicha. Con cada noche sin un gesto. Con cada decisión en la que ninguno quiso ceder. No hubo un error. Hubo cientos. Y no valía la pena señalar cuál fue el primero.
Cuando me levanté del banco, él hizo ademán de abrazarme. Dudó. Al final me dio la mano. Se la apreté, no con cariño, sino con respeto. Le dije que esperaba que ambos saliéramos de esto siendo mejores personas, aunque ya no fuéramos mejores juntos. Me dijo que también lo esperaba, que ojalá no nos hiciéramos más daño. Le respondí que eso dependía de él. Que yo ya no tenía nada que perder, pero que si él seguía buscando venganza, lo único que lograría sería enterrarse solo. Nos fuimos por caminos distintos. No lo volví a mirar. No hizo falta. Todo estaba dicho. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación. La abogada cerró el acuerdo rápido porque Javier no puso obstáculos. Cedió en casi todo, incluso en cosas que yo no le pedí. Me quedé con el piso y la custodia principal de Lucía, pero accedí a que él la tuviera fines de semana alternos y algún día entre semana. Él pidió incluir una cláusula para pasar vacaciones completas con ella algunos años y acepté sin pensarlo. Nunca quise separarla de su padre, solo quería recuperar mi vida sin que eso significara convertir todo en un campo de batalla. Cuando fui a firmar los papeles a la notaría, no hubo nervios ni nostalgia. Fui como se va a una cita médica. Me presenté, firmé, saludé a los abogados, y salí a la calle con una extraña sensación de ligereza. No de alivio ni de felicidad, solo de haber terminado algo que ya no tenía sentido sostener. Me fui a caminar sin rumbo, sin mirar el reloj, sin pensar en el trabajo o en el supermercado o en las rutinas que llevaban años marcando mis días. A la semana siguiente, Javier vino a buscar a Lucía por primera vez bajo el nuevo acuerdo. Tocó el timbre, subió, la ayudó a preparar su mochila y la esperó en la entrada mientras ella buscaba un libro que siempre olvidaba. Lo vi nervioso. No por verme a mí, sino por no saber cómo comportarse. Me preguntó si necesitaba algo de la casa. Le dije que no. Me preguntó si podíamos seguir hablando con normalidad por el bien de Lucía. Le dije que eso dependía de lo que él entendiera por normalidad. Si se refería a no insultarnos ni gritarnos delante de ella, por supuesto. Si esperaba cenas familiares o fingir cercanía, le aclaré que no. Me dio la razón. Me pidió disculpas otra vez, esta vez sin dramatismo, solo con un tono bajo, casi resignado. Le dije que lo aceptaba, pero que ya no importaba. Que el perdón no iba a cambiar nada, ni para bien ni para mal. Lucía salió con su mochila y su peluche favorito, se despidió con un beso y bajaron juntos. Esa noche me quedé sola por primera vez en mucho tiempo. No fue raro ni doloroso. Me cociné algo simple, vi una película cualquiera y me dormí temprano. Al día siguiente, me desperté sin alarma y desayuné sin interrupciones. Me tomé el café caliente, algo que no pasaba desde hacía años. Me di cuenta de que no extrañaba nada de mi vida anterior. Ni las rutinas compartidas, ni los domingos familiares, ni la presencia constante de alguien que ya no me veía. No extrañaba la versión de mí que existía cuando estaba con Javier. Me gustaba esta nueva yo, más simple, más directa, menos dispuesta a complacer a todo el mundo. Mauro y yo dejamos de vernos. No hubo pelea ni drama. Fue una decisión mutua. Lo nuestro nunca fue más que una pausa en medio del caos. Nos encontramos para comer y él fue quien lo dijo primero. Que me veía distinta, más enfocada en mí misma, más centrada. Le agradecí todo, le dije que nunca iba a olvidar lo que compartimos, pero que necesitaba estar sola. Me lo agradeció también. Nos abrazamos como dos personas que se ayudaron cuando más lo necesitaban, sin pretensiones ni promesas vacías. Me sentí bien. Limpia. En paz. Volví a salir con mis amigas, retomé cosas que había dejado de lado por años. Empecé un curso de fotografía, no porque tuviera grandes planes, sino porque me apetecía.
salía más con Lucía, hacíamos planes solo nosotras dos, y empecé a notar cómo también ella se relajaba. Al principio preguntaba por Javier cada vez que no estaba, pero poco a poco empezó a entender que su papá seguía ahí, aunque ya no viviéramos juntos. No fue fácil explicárselo, pero nunca le mentimos. Le dijimos la verdad, adaptada a su edad. Que a veces los adultos dejan de quererse como pareja, pero que el amor por los hijos no cambia. Ella lo aceptó. A su manera, lo procesó mejor que muchos adultos. Javier intentó acercarse un poco más con el tiempo. Mandaba mensajes con excusas para hablar más de la cuenta. Me pedía consejos sobre cosas del colegio, me mandaba fotos de Lucía cuando estaban juntos, a veces intentaba bromas. No lo rechacé, pero tampoco le di espacio para pensar que algo podía volver a empezar. Le dejé claro que esa etapa ya estaba cerrada. Me preguntó si algún día podríamos ser amigos. Le dije que si algún día lo éramos, no iba a ser porque lo forzáramos. Que la amistad no se negocia, se construye. Y que con el tiempo, si se daba, bien, y si no, también. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no siento rabia. No me siento víctima ni heroína. Siento que pasé por algo que muchas personas pasan, pero que pocas cuentan con honestidad. Aprendí que el amor no es garantía de nada, que la rutina puede matar cualquier relación si uno no la combate a diario, y que la comunicación es más importante de lo que parece. Pero sobre todo, aprendí que no debo dejar de mirar por mí, por lo que quiero, por lo que necesito. No se trata de egoísmo. Se trata de dignidad. No sé qué va a pasar en el futuro. No tengo planes de rehacer mi vida con nadie, ni intenciones de quedarme sola para siempre. Estoy donde quiero estar, conmigo. Y por primera vez en muchos años, eso me basta.